Y dice de la siguiente manera, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente: después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Quiero enfatizar sobre esa última frase que exclamó el Padre sobre su Hijo: este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Te quiero hablar el día de hoy del tema cómo Dios te ve. Cómo Dios te ve. Una cosa es cómo te vean las personas, una cosa es cómo te vea la familia, una cosa es cómo te vea la sociedad, pero una cosa mayor es cómo Dios te ve. Saluda a la persona que está a tu lado y dile: la opinión más importante es la de Dios sobre tu vida. Dígale así: la opinión más importante es la de Dios sobre tu vida. Pude ministrar el viernes pasado en una conferencia para hijos de pastor. Por cierto, gracias. Yo sé que les expuse la petición de estar orando por mí. Pudimos ver la mano del Señor en aquel lugar. Más de 1000 jóvenes hijos de pastores de diferentes países se dieron cita. Y bueno, esos eventos yo recuerdo haber estado en el primero que hicieron hace algunos 20 años. Y era algo que nos nutría espiritualmente, pero venía a ser también como terapia, porque los hijos de los pastores crecimos con tantos retos. La gente normal, cuando se dan cuenta que somos hijos de pastores, dicen: pues qué padre, eso ha de haber sido una tremenda bendición. Lo dicen porque no eran hijos de pastores, ¿verdad? Y la verdad es que sí era una bendición, pero también venía con muchos retos. Tú hablas con otro hijo de pastor y tú le dices: yo también soy hijo de pastor, y el otro te dice: wow. Él dice: sí, porque uno sabe, uno sabe lo que es haber crecido en esa presión, en esa lupa donde la gente siempre te está viendo. La gente reaccionaba con asombro ante nuestro comportamiento normal de la infancia, porque se suponía que no debíamos ser niños normales, teníamos que ser el ejemplo de los demás. Crecí yo con un resentimiento, con un coraje, y yo pensaba: oye, mi papá y mi mamá eligieron responder al llamado de Dios, pero a mí nadie me consultó. Ellos están siguiendo el llamado de Dios, yo solamente estoy siguiendo a papá y a mamá. Y mucha gente no entendía esos retos de los hijos de ministros. Y ahora estábamos creciendo con los ojos de toda la gente sobre nosotros. El maestro de la escuela dominical esperaba que los hijos de los pastores se supieran todas las respuestas a las esgrimas bíblicas, ¿no? A las preguntas bíblicas. Recuerdo que había un juego que usaban en la escuela dominical que se llamaba béisbol bíblico, ¿sí? Y nos ponían allí el cuadro de béisbol, la base, el primero, segundo, tercero. Y entonces tenían preguntas de acuerdo al grado de dificultad. Podías pegar por un sencillo, un doblete, un triplete o un jonrón, ¿verdad? Un cuadrangular. Y entonces cuando era el turno del hijo del pastor, pues uno se paraba allí y no podías pedir una categoría de sencillo o de doble. O sea, todo el mundo esperaba que tú pegaras jonrón. Y entonces pedías ahí la pregunta, la categoría del Armagedón o lo que fuera, el dragón del Apocalipsis, y esperaban que tú pegaras jonrón. Y cuando no lo hacías, si alguien más te ganaba, te miraban con una cara de decepción, así como que: wow, ¿en serio? Loser. O sea, crecimos con esa expectativa de la gente. La gente ya había formado en su mente cómo deberíamos nosotros ser. Los padres esperaban que fuéramos modelos a seguir para sus hijos. Nosotros los mirábamos como colegas, compañeros, pero los papás querían que les fuéramos ejemplo. Los diáconos, ¿sí? Hasta la fecha yo tengo algo en contra de los diáconos. Si usted ha notado, aquí en Vital no hay diáconos, ¿sí? Es un área que todavía Dios tiene que sanar. Pero aquí hay ujieres, hay guerreros de oración, hay ancianos, hay pastores, pero diáconos no hay, ¿ok? Estén orando por mí. Pero los diáconos a veces exigían que tú te comportaras mejor que sus propios hijos. En el servicio querían que tú te comportaras mejor que la mayoría de los adultos.
Esa es la vida del hijo del pastor. Nosotros no teníamos juguetes, teníamos instrumentos. A la fuerza teníamos que aprender a cantar o a tocar algún instrumento musical. Porque a la hora de la hora, si un voluntario, si alguien de la alabanza no llegaba, no cumplía su asignación, el domingo el que tenía que meterse allí a suplir al que había fallado era el hijo del pastor. Créalo o no, pregúnteme qué sé yo del piano, nada. En mi iglesia creciendo, yo a veces tocaba el piano, porque yo era el último recurso. O sea, ya si no llegaban los otros 4 o 5 pianistas, me subía yo, me conocía sabía una escala. Gracias a Dios por la tecnología, que ahora podías tú picarle allí y mover el tono, y era la única manera que podía de alguna manera contribuir a la alabanza. Pero esa era la vida del hijo del pastor. Los ojos de la gente sobre nosotros, todo mundo con expectativas. Y luego no cabe mencionar también nuestros propios padres tenían un estándar muy elevado para nosotros, un estándar espiritual y moral. Nunca olvidaré una vez que mi padre estaba regañando a Isaac, mi hermano, y recuerdo que Isaac, nunca se me olvida, Isaac le dijo: papá, antes de que me regañe, me lo merezco, pero le voy a pedir una cosa. Me merezco el regaño, yo sé que lo que hice estuvo mal, pero le voy a pedir con todo el corazón. Dice: mejor hábleme como que soy un vagabundo de la calle y no como su hijo, porque yo sé que a él le daría mucha más gracia que a mí. Y era verdad lo que mi hermano estaba diciendo. Había gracia para todos, pero no para nosotros. Muy poca gracia, muy poco lugar para la duda. Teníamos que mantenernos en línea con las normas denominacionales. No había permiso para cuestionar o desafiar las tradiciones, aunque esas tradiciones no tuvieran a veces sentido. Yo a veces escucho a la gente recordar su juventud y cómo se escapaban a espaldas de sus papás para irse al club, para irse a la fiesta, para irse a la playa. Nosotros nos escapábamos. Los escapes nuestros eran a otras iglesias de otras denominaciones. Me fui con los apostólicos, no le digas a mis papás. O sea, esa era la vida de nosotros. Había una presión constante para ser algo, hacer algo, creer algo. Pero lo puedo ilustrar de esta manera. Todos conocen lo que es cocinar con una olla a presión, ¿verdad? El crock pot, ¿sí? Es exactamente el mismo proceso que hervir algo. O sea, es una olla con agua y llegas al punto donde hierve el agua, pero el vapor presurizado alcanza unos 120 grados Celsius en comparación con el punto de ebullición normal de 100 grados. O sea, la temperatura y la presión más alta dentro de la olla de presión crean reacciones químicas que aceleran el tiempo de cocción hasta 4 veces. Y así era el ministerio, así lo puedo describir. El ministerio crea una presión de expectativa como ninguna otra. Si todos los demás niños se estaban cocinando a 100 grados, que de hecho ya es un gran reto, nosotros nos estábamos cocinando a 120. Y la gente esperaba que tú llegaras a tu punto más rápido que los demás, que te cocinaras más rápido, que fueras maduro más rápido, que fueras teólogo más rápido que todos los demás. Todo eso para darles esta confesión: que crecí y durante muchos años de mi vida fui un adicto a la aprobación de la gente. Yo nunca batallé con el alcohol, nunca tuve problemas con las drogas, pero mi narcótico era la aprobación de la gente. Porque sin saberlo, nuestros padres prácticamente nos condicionaron de esta manera, a buscar y a depender de la aceptación de los demás. Y aunque crecí y Dios me llamó y me casé y tuve hijos y plantamos esta iglesia, hasta hace algunos años yo seguía siendo adicto. Los aplausos y los elogios de la gente eran mi droga. Qué bonito canto, qué gran sermón, qué tremenda unción. Esas cosas alimentaban mi ego, pero cuando no las tenía me sentía deprimido, me sentía fracasado, me sentía decepcionado. Creo que lo último que Dios tuvo que romper eran los aplausos, porque ustedes son una congregación tan hermosa y tan atenta y tan hambrienta de Dios, que escuchan un versículo muy conocido
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Amén, gloria a Dios. Todo el mundo, sí. Pero luego llegó la pandemia y todo el mundo encerrado, y yo aquí parado, una cámara allí, la sala vacía, y allí Dios rompió lo que tenía que romper. Porque yo tuve que tener una confrontación conmigo mismo y preguntarme: ¿por qué haces lo que haces? ¿Estás acudiendo a un llamado divino o estás en busca del aplauso, del elogio, del feedback de la gente? Ahora no va a haber feedback, ahora no va a haber amenes, ahora nadie va a decir aleluya, nadie te va a aplaudir. Es más, no sabes ni siquiera si te están poniendo atención al otro lado de la pantalla o están atendiendo los frijoles. No sabes. No sabes. Pero si te he llamado, eso basta y eso es suficiente para que obedezcas. Y Dios rompió con eso. Por eso ahora, si usted me dice amén, gloria a Dios, si me echa porras o no, yo como quiera voy a predicar lo que voy a predicar, porque ya no vivo para el aplauso. ¿Está conmigo? Ahora, ¿por qué les comparto yo todo esto? Porque siento que Dios tuvo que callar la sala. Dios me tuvo que parar aquí y silenciar a las multitudes para que yo también escuchara el Espíritu de Dios haciendo eco en mi corazón de aquellas mismas palabras que dijo el Padre ante el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Y esas son las mismas palabras que yo quiero sembrar en tu corazón y en tu espíritu el día de hoy. Dios me trajo y Dios te trajo para que yo te recordara que tú ya eres amado de Dios, tú ya eres aceptado, tú ya eres aprobado. Te lo digo porque no importa de dónde vengas, quizás tu crianza no fue como la mía, pero creo que todos luchamos con esto. Todos de una forma u otra estamos presionados para vivir a la altura de las expectativas de otras personas. Los padres tienen expectativas para ti, tus jefes, los líderes de la iglesia, los amigos, la familia, tus suegros, tu esposo, tu esposa. Todo mundo tiene expectativas para ti, sin mencionar que tú mismo te pones a menudo las expectativas más elevadas. Y el mundo demanda resultados, pero Dios me trajo para recordarte que Dios anhela relación. Mientras el mundo pide resultados, Dios te pide una relación. Eres completamente conocido y eres completamente amado por tu Padre Celestial. Y aprender a vivir, aprender a verme como Dios me ve, ha sido una de las prácticas más liberadoras de mi vida. Aprender a operar desde la aprobación y no para la aprobación, desde la aceptación y no para la aceptación, ha sido lo más poderoso que me pudo haber sucedido. Y te voy a decir por qué, y espero que esto te anime a hacer lo mismo. Número uno, porque la aprobación de Dios te libera de la presión del desempeño. El mundo te pide resultados, y de acuerdo a lo que tú puedas hacer para alguien más, depende cuánto te va a querer, cuánto le vas a convenir, cuánto se va a juntar contigo. Pero cuando Dios habló sobre la vida de Jesús y dijo: este es mi Hijo amado que me da gran alegría, se da cuenta que era en un punto de la vida de Jesús donde todavía no había manifestado su identidad, donde todavía no había empezado su ministerio. Cuando Dios dijo: este es mi Hijo amado quien me da mucha alegría, Jesús todavía no había hecho nada. Jesús no había enseñado, no había predicado, no había convertido el agua en vino, no había sanado a nadie, no había caminado sobre el agua, todavía no había multiplicado los peces y los panes, todavía no había resucitado a nadie de entre los muertos, no había muerto en la cruz, no había resucitado, no había ascendido al cielo, no había realizado ni probado que era digno o merecedor de nada. Sin embargo, la voz del Padre lo afirmaba: no necesito resultados, tú eres mi Hijo amado y me das gran gozo. Pero Satanás pensó que él podía sacar provecho de esto, del hecho de que Jesús no había dado evidencias.
Satanás pensó, de aquí le voy a encontrar la debilidad. Y lo siguiente que tú lees en la escritura, lo que leímos fue capítulo 3 de Mateo, el final del capítulo. Cuando tú empiezas a leer el siguiente capítulo 4, lo siguiente que tú ves es que Satanás tentó a Jesús en el desierto. Lo tentó. Y lo primero que Satanás puso en duda acerca de Cristo fue su identidad en relación con el Padre. Versículo 3, Mateo 4. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Escuche bien, Satanás no es creador, es imitador. Entonces a Satanás nunca se le ocurren ideas nuevas, sigue usando los mismos trucos de siempre. Y la misma manera en que tentó a Jesús, poniendo en duda su identidad, que le dice: si eres, o sea, le acaba de decir el Padre: eres mi Hijo amado. Y Satanás viene y lo primero que le pregunta: si eres el Hijo de Dios. Es lo mismo que Satanás hace con nosotros, ¿no se da cuenta? Porque cuando a nosotros nos pasa algo malo, ¿qué es lo primero? El pensamiento que entra a la mente, y por cierto, no viene de Dios ese pensamiento. Uno piensa: si soy hijo de Dios, ¿por qué me enfermé? Si soy hijo de Dios, ¿por qué se murió mi pariente? Si soy hijo de Dios, ¿por qué perdí el trabajo? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué me va tan mal? ¿Te das cuenta que es el mismo truco de Satanás? Y lo que él está queriendo hacer es ligar los resultados a tu identidad. Él quiere que tú compruebes, que tú des evidencia. Satanás estaba tratando que Cristo diera pruebas de su identidad. Cuando tú escuches esa voz, si eres hijo, si eres hija de Dios, solamente hay el Hijo de Dios, pero todos los demás por adopción. Él es el mayor y nosotros por adopción somos hijos de Dios también. Pero cuando vengan esas voces, date cuenta desde ya, esa voz no proviene de Dios. Dios nunca ha sido el que ha puesto el que ha puesto en la balanza, el que ha puesto en duda tu identidad. Dios nunca se va a acercar contigo de esa manera. Él sabe quién eres. Él sabe por qué Él pagó por ti. Él te llamó hacia Él. Esa voz no viene de Dios. Pero Satanás le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Lo que estaba queriendo hacer era que Jesús, escúcheme bien, cambiara la aprobación que ya tenía del Padre a través del amor incondicional por una aprobación que dependía del rendimiento, del desempeño, de los resultados. Muéstramelo. Dile a estas piedras que se conviertan en hogazas de pan. Desafortunadamente, muchos de nosotros no hemos entendido lo que Jesús ya entendía, y nosotros hemos caído en la mentira y hemos nosotros encontrado nuestra identidad en cosas equivocadas. Cuando las personas experimentan una medida de éxito académico, relacional, atlético o profesional, tienden a identificarse con el título, con el romance, con el deporte, con la carrera. Solo pregúntale a la gente: oye, ¿tú quién eres? Y a menudo te van a responder con algo relacionado a lo que hacen. Yo soy doctor, yo soy deportista, yo soy el esposo de tal persona, yo soy el hijo de tal persona. Y siempre que la gente quiere que sepas quiénes son, te dicen lo que hacen, porque la vida así nos ha condicionado. Pero cuando envolvemos nuestras identidades en otras cosas, además de nuestra relación con Dios, nos estamos preparando para el fracaso. Porque en el momento que cambie nuestro rol, somos tan buenos como nuestro último logro. Si yo me identifico con un deporte, soy tan bueno como mi último partido. Por eso muchos atletas profesionales, cuando llegan a una edad donde ya el cuerpo no responde a los 40 como respondía a los 25, y se tienen que retirar del deporte, tienen toda una vida por delante todavía, pero caen en ansiedad, caen en depresión, no saben qué hacer con sus vidas. ¿Por qué? Porque depositaron en el deporte toda su identidad. Se acabó el deporte y se acabó su identidad, y ahora viven perdidos. Lo mismo con la gente que pone su identidad en una carrera.
eres tan bueno como tu último diploma, eres tan bueno como tu último trabajo. Y entonces cuando se te cierra una puerta, queda tu identidad en la balanza, porque te identificabas con esa carrera, te identificabas con ese trabajo. Lo mismo con las relaciones. Cuando pones tu identidad en un noviazgo, en un matrimonio, y luego esa persona te abandona, mucha gente cae en una crisis de identidad porque su identidad estaba ligada a esa relación. ¿Me están entendiendo esta mañana? ¿Me estoy explicando esta tarde? Entonces Dios quiere liberarte de la presión del desempeño. Él te quiere afirmar el día de hoy, te quiere recordar que tú ya eres amado, tú ya eres aceptado. Cuando tú sabes que eres un hijo amado de Dios y que tu identidad en relación con tu Padre no se puede cambiar, eres libre para dejar de vivir por tu identidad, que nunca es segura, y empezar a vivir desde tu identidad, que es eternamente segura. ¿Está conmigo? Me acuerdo de una hija de un pastor que fue criada en la iglesia. Para cuando llegó adolescente era la líder, la vocalista líder de la alabanza, era la influencer del ministerio juvenil, era la actriz estelar de todos los dramas navideños, tenía la admiración de toda la congregación. Su futuro en el ministerio parecía muy prometedor. Pero cuando se graduó de la preparatoria y se fue a la universidad, todos sabían que la iban a extrañar, pero nadie esperaba que después de tan solo un año escolar la muchacha regresaría a renunciar su fe, a aborrecer la iglesia y a estar resentida con sus padres. Su padre, el pastor, confesó en una conversación privada con un amigo cercano. Dijo: yo sé qué es lo que pasó con mi hija y es mi culpa. Dijo: es mi culpa porque la crié en la iglesia, pero no la crié en Cristo. Y hay una diferencia. La crié en la iglesia, pero no la crié en Cristo. Siempre le recordaba que los ojos de todos estaban puestos sobre ella, y le exigí y le enseñé cómo ganarse la aceptación de la gente. Y lo que no le recordé es que los ojos de Dios también estaban sobre ella, pero que Él incondicionalmente ya la amaba, Él incondicionalmente ya la aceptaba, Él incondicionalmente ya había pagado el más alto precio por ella. Y yo no quiero que se repita este mismo error. El gozo del Padre en el río Jordán no tenía nada que ver con algo que Jesús hizo. Tenía todo que ver con quién Jesús era. Él era el hijo de aquella voz, de aquel padre que exclamó con aquella voz: este es mi hijo amado. Ahí radica la diferencia entre Dios y las personas. Tus logros conducen a la aprobación de la gente, pero la aprobación de Dios conduce a tus logros. La gente pide resultados para aprobarte, pero Dios dice: no, te apruebo para que des resultados. Hay una gran diferencia. Mientras que las expectativas de la gente te presionan, la aprobación de Dios te empodera. Punto número 2: la aprobación de Dios te mantiene en tu propósito. Todos hemos escuchado esa frase célebre: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo creen? Es cierto, ¿no? El problema es que todo mundo tiene un plan maravilloso para tu vida, y tú necesitas decidir quién es más importante para ti. No me malinterpreten, no hay nada malo con querer ganarte el favor de tu cónyuge, de tus padres, de tus familiares, de tus amistades, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera. No hay nada malo en eso. Pero cuando basas tu autoestima en lo que la gente piensa de ti y en cómo te van a tratar, también les estás entregando poder y dominio sobre tu vida. Aunque sean personas con buenas intenciones, al darles poder sobre tu vida, le estás quitando a Dios el poder sobre tu vida. Mira lo que dice Proverbios 29:25. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. En contexto de nuestro tema, podríamos decir que el temer la opinión de la gente
es una trampa peligrosa. ¿Y sabes por qué Dios te pone eso en su palabra? Porque ni siquiera Dios mismo puede complacer a todos. Por eso es que Dios sabe que es una trampa. Sí saben que Dios no puede complacer a todos. Unos el día de hoy están pidiendo a Dios por los Cowboys, y otros están pidiendo en contra de los Cowboys. Con alguien va a quedar mal el Señor. No pueden ganar los dos equipos, ¿sí o no? A veces en la misma ciudad unos piden lluvia y otros piden sol, ¿sí? Los agricultores piden lluvia y los que se quieren ir a la isla del Padre piden sol. Y con alguien va a quedar mal el Señor. A mí se me hace curioso cuando estamos en temporada de huracán. Nomás vemos que se forma una tormenta ahí en el Golfo y oramos cosas: Señor, reprende esa tormenta, mándala para Luisiana, mándala para la Florida. Allá también hay cristianos. Y a lo mejor ellos están orando: mándalo para Texas, Señor. Allá a todos les gusta más grande, mándalo para allá, Señor. Categoría 5 para que se les quite, ¿sí? ¿Te das cuenta que Dios no puede complacer a todos? Si Dios no puede, ¿cómo esperas que tú lo vas a lograr? Mi punto es que solo un tonto trataría de hacer lo que ni siquiera Dios puede hacer. El único momento en que tú vas a complacer a todos y que todo el mundo va a hablar bien de ti es en tu funeral. Así que si estás hambriento de piropos, éntrale, ¿sí? Una de las decisiones más difíciles de mi vida fue dejar la iglesia de mis papás. Yo había servido allí como pastor de jóvenes por 13 años, más de la mitad de ese tiempo. Mi esposa ya conmigo, ya nos habíamos casado, y la gente tenía muchas expectativas para nosotros. Y yo sabía que irnos iba a decepcionar a mucha gente. Y muchos trataron de convencernos en contra del plan que sentíamos Dios había preparado para nosotros. Porque en términos humanos el cambio no tenía mucho sentido. Nos estábamos yendo de una iglesia establecida, un ministerio fructífero, un salario establecido, a entrar a lo desconocido. Pero ¿cuántos saben que estar a oscuras dentro de la voluntad de Dios es más seguro que tener la luz fuera del plan de Dios? Y tuvimos que tomar la decisión de hacer lo que agradaba a Dios por encima de lo que agradara a la gente. Y esta es mi historia. Quizás la tuya es lo opuesto. O sea, no estoy diciendo que siempre lo conveniente es salir de una situación. A veces hay gente aquí que Dios te está llamando a hacer lo opuesto, a quedarte, porque ahorita lo más confortable, lo que más tiene sentido es irte. Y Dios dice: no, para ti mi voluntad es que te quedes en esa relación, en ese matrimonio. No huyas tan fácilmente, no te des por vencido tan rápido. No abandones ese ministerio, no abandones ese trabajo. Ahí viene la recompensa. Espera un poco más, sigue siendo fiel. Mi punto es que no se trata de que si es más confortable ir o venir, se trata de que ¿qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? Y tú tienes que decidir: ¿voy a complacer a la gente o voy a buscar hacer la voluntad de Dios? Porque si tu identidad proviene de las personas también te la pueden quitar. Pero si tu identidad viene de Dios, nadie ni nada jamás podrá separarte del amor de nuestro Señor. Jesús, cuando estaba en la tierra, afirmó repetidamente que había venido a hacer la voluntad del Padre. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? Él estaba expresando dependencia y propósito a la vez. Diga conmigo: dependencia y propósito. Cuando Jesús decía repetidamente: he venido a hacer la voluntad del Padre, Él estaba diciendo: no vine a hacer lo que se me pegue la gana, yo vine a hacer lo que el Padre quiere que yo haga. Dependo de Él. Pero también estaba expresando: mi propósito en la vida no es milagros. Mi propósito en la vida no es sermones. Eso es parte de mi propósito mayor, es hacer la voluntad del Padre. Y yo voy a hacer lo que Él me pida, cuando Él me pida, como Él pida. Él estaba expresando dependencia y propósito.
Entonces volvamos a la tentación. ¿Qué estaba haciendo Satanás cuando le dice: haz que estas piedras se conviertan en pan? Lo que Satanás estaba queriendo hacer, no me pierda, es separar a Jesús de su propósito de cumplir la voluntad del Padre. ¿A qué había venido Jesús? A cumplir la voluntad del Padre. Y el Padre, como creador, había determinado: esas son piedras. Ahora iba a venir Jesús y decir: no, son panes. ¿Ve lo sutil? ¿Ve cómo es el enemigo? Jesús había venido a cumplir la voluntad del Padre. No, es que él dijo que son piedras, pero tú dices que son panes. Qué bueno que Jesús no tenía crisis de identidad y rehusó ser identificado independientemente del Padre, cuando afirmó en el versículo 4, le dijo: no. A veces usted le tiene que decir a Satanás: no. A ver, déjeme escuchar un buen no. 1, 2, 3. No. A veces no tiene que contestarle con tanta teología y sermón y filosofía. Nada más dígale: no, rehúso caer en tu trampa. Le dijo: no, las escrituras dicen: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca ¿de quién? De Dios. Nuevamente Jesús apuntó al Padre. Satanás, tú me quieres separar de mi identidad que depende del Padre, pero yo siempre te voy a apuntar al Padre para no ser movido de mi identidad. Número 3, la aprobación de Dios te libera para manifestar quién ya eres. No tiene mucho sentido, pero ahorita la van a pescar. Ahorita les cae la revelación. Ahorita se conecta el Wi-Fi, ¿sí? La aprobación de Dios, escúchame bien, te libera para manifestar quién ya eres. ¿Cómo? Escuchen. Las dos primeras tentaciones en el desierto, Satanás comenzó cuestionando la identidad de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, aviéntate de la cima del templo y sus ángeles vendrán a rescatarte. Si eres, o sea, da evidencias. En la tercera tentación es casi como que Satanás dice: ok, ya no voy a cuestionar tu identidad en sí. Eres el Hijo de Dios. Vamos a aceptar que eres el Hijo de Dios. Vamos a aceptar que fuiste llamado a establecer tu reino aquí en la tierra como el Hijo de Dios. Pero Jesús, repito, todavía tenía que manifestarse en términos de poder y autoridad. Entonces lo que el diablo hace enseguida, no me pierda, es que le ofrece un atajo a su reinado, una vía alterna, un sacavueltas al reinado. Mateo 4, versículo 8. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, le dijo Satanás, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Ahora, cuando nosotros leemos este pasaje, decimos: no, pues esa está fácil. ¿Quién se va a sentir tentado a arrodillarse y adorar a Satanás? Pues es que a veces no entendemos el contexto. Todos sabemos que Jesús fue llamado a reinar. Jesús vino al mundo con el preciso propósito de establecer el reino de Dios. Ese era el plan del Padre desde el inicio. Pero parada oscura y ominosa en el camino a ese reinado estaba la cruz. La cruz que la humanidad de Jesús no iba a querer experimentar. Por lo que ahora el diablo le estaba ofreciendo una forma a Jesús de gobernar el mundo sin la agonía de la crucifixión. Y usted se pregunta: ¿con qué autoridad? Satanás tenía toda la autoridad para hacer eso. No me pierda. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, el plan de Dios, el llamado de Dios para el hombre era: ustedes van a reinar sobre la creación. ¿Iban a qué?
a reinar sobre la creación. Pero cuando caen presa a la mentira de Satanás y comen del fruto prohibido, Satanás en ese momento usurpa el lugar que le pertenecía a la humanidad de reinar sobre la creación. Ahora el que reina en este siglo, lo dice la Biblia, el príncipe de este siglo, el príncipe de este mundo, ¿quién es? Es Satanás. Él usurpó ese lugar del hombre cuando Adán y Eva pecaron en el Edén. Entonces, Satanás le está ofreciendo a Jesús: yo te traspaso todo lo que hay en mi reinado. Yo te doy toda mi autoridad. Mira, todos estos reinos terrenales yo te los doy. Y Satanás tenía la autoridad, porque hasta la fecha tiene una medida de autoridad. Por eso nos odia, por eso nosotros no encajamos, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos embajadores de Cristo, somos ciudadanos del cielo. La iglesia es la embajada del cielo. ¿Está conmigo? Pero en este reino que no nos pertenece. En ese entonces, e incluso ahora, Satanás tenía todo el derecho de ofrecerle esto a Jesús. Entonces le decía: mira, Jesús, tú y yo sabemos que tú vas a reinar. Tú y yo sabemos que eres el Hijo de Dios. Nosotros hoy sabemos, iglesia, que eventualmente toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, en la tierra y debajo de la tierra y por encima de la tierra, que Jesús es el Señor. Pero Satanás le estaba diciendo: solo que con mi plan no tienes que esperar 3 años más. Con mi plan no tienes que pasar la cruz. Con mi plan no te tiene que escupir la gente en la cara. Con mi plan no te tienen que azotear la espalda. Con mi plan no te tienen que clavar las manos y los pies. Con mi plan te evitas la corona de espinas. Con mi plan te evitas la muerte. Yo te doy todo. Lo que el Padre ya propuso, te lo doy yo con este atajo. Y te lo doy ya, sin dolor, sin pena, fácil. La única condición es: arrodíllate y adórame. Dígale que está a tu lado: siempre Satanás pone condiciones. Te la pinta muy bonito, pero siempre hay una cláusula allí provisional, ¿sí? Pero Jesús, como tenía firme su identidad, me imagino que Jesús pensó, porque Jesús no solamente conocía la palabra, Él era el cumplimiento de la palabra. Jesús no solamente conocía profecía, Él era la profecía cumplida. Y Jesús sabía: espera, Satanás, mentiroso, engañador, ¿crees que no puedo ver lo que estás queriendo hacer? Te recordaré la profecía que prometió, que la semilla de la mujer vencería a la serpiente y no al revés. Te tengo una noticia, Satanás: tú eres la serpiente y la semilla la estás viendo. Yo voy a herir tu cabeza, no me voy a postrar yo ante ti. Tú te vas a doblar ante mí en el momento adecuado, porque mi victoria y mi llamado a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores incluye mi dominio sobre tú mismo. Está aquí conmigo esta tarde. Todo esto para decirte a ti, ¿cómo se aplica? La victoria, la identidad que tenemos en Cristo. Jesús, esa identidad le dio una perspectiva eterna. Cuando venía el dolor, o sea, Jesús escogió el plan doloroso del Padre sobre el plan agradable del enemigo. ¿Por qué? Porque Él no tenía una crisis de identidad, y su identidad le dio el coraje para enfrentar lo difícil, y su identidad le dio una perspectiva eterna de que nuestra leve tribulación momentánea va produciendo en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Su perspectiva eterna le dio a entender lo que nosotros debemos entender: que nuestros sufrimientos presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cómo se aplica? Ok, Dios ya te ha hecho más que vencedor, pero ¿por qué a veces sientes que no estás ganando? Dices: pastor, si yo ya soy un escogido de Dios, ¿por qué todavía me siento olvidado? Si ya he sido santificado,
¿Por qué sigo cometiendo errores? Y luego Satanás quiere usar esos errores para definirte. No caigas en la mentira. No dejes que Satanás te etiquete. Tus errores y tus fracasos del pasado no te definen. Tú tienes tu identidad en Cristo Jesús. Esos errores y esos fracasos podrán ser baches en el camino, pero sigues estando en la senda, y el sendero es Cristo. Él es la vía, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Pero entonces, pastor, ¿cómo consolidamos esa discrepancia? Soy un santo, pero me siento lejos de ser un santo. Diga conmigo, soy un santo. No, dígalo con convicción. Ese es el problema, que usted no se la cree. Diga conmigo, soy un santo. ¿Sabe por qué le pido que diga eso con convicción? Porque su santidad, escúcheme bien y nadie me malinterprete, sobre todo los de YouTube, no vayan a agarrar un texto fuera de contexto, sí, del pastor. Usted es un santo porque cuando usted vino a Cristo, usted se convirtió en la justicia de Dios a través de su Hijo Jesús. Posicionalmente en el cielo usted ya es un santo, aunque en la tierra todavía no se manifieste al 100. Cuando Dios lo ve a usted, más que verlo a usted, ve a su Hijo, ve la sangre de su Hijo, ve la imagen de su Hijo. Todos estamos en el proceso de ser convertidos eventualmente en la imagen perfecta del Hijo de Dios, pero estamos en el proceso. Por eso los cristianos no podemos ser muy juiciosos, porque estamos en diferentes puntos. Unos tenemos más tiempo que otros, más madurez que otros, pero todos estamos en el proceso. Y si vamos a ser legalistas, el fallar en un punto de la ley es fallar toda la ley. Entonces tenemos que ejercer gracia y misericordia. ¿Cómo resolvemos esta discrepancia? Mire, las escrituras nos enseñan tanto de una santidad que ya tenemos en Cristo, como de una santidad que todavía se está manifestando. Y voy a cerrar Hebreos 10:10, vaya conmigo rápido. Pues la voluntad de Dios fue, escuche bien, que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera ¿qué? Nos hiciera ¿qué? Santos una vez y para siempre. Una vez por todas. Lo dice la Biblia, no se lo digo yo. Para los que me vieron como loco hace un minuto, ¿sí? Es la Biblia. Una vez por todas hemos sido hechos ¿qué? Santos. Sin embargo, solo 4 versos después, dice el 14: pues mediante esa única ofrenda, o sea, el sacrificio de Jesús, Él, mire esto, perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Ok. ¿No me acaba de decir hace 4 versículos que una vez por todas hemos sido hechos santos? Y luego 4 versos después nos dice que Él nos perfeccionó, pero a la vez nos está haciendo santos. Es que la santidad es la misma moneda, pero tiene 2 lados. Por un lado, tú ya eres santo. Por otro lado, tú estás haciendo santo. En el cielo, tú ya eres santo. En la tierra todavía se está manifestando la santidad. Entonces, así como Jesús no tenía que dar evidencia para convertirse en el Hijo de Dios, sino porque era el Hijo de Dios, podía dar evidencia. De la misma manera, nosotros perseguimos la santidad no para ser santificados, sino porque hemos sido santificados. La vida cristiana en la tierra se trata de convertirte en lo que ya eres en el cielo. O sea, en la tierra está por manifestarse lo que en el cielo ya se sabe. Tú eres un santo, tú eres un escogido, tú eres un victorioso, tú eres un vencedor, tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Y saber eso y declararlo con convicción te deja libre para manifestar lo que ya eres. La santidad, te lo digo de esta manera, no es un esfuerzo para llegar al cielo, más bien es una fuerza que viene del cielo.
Porque hemos sido santificados, seguimos esforzándonos por ser santos. Porque hemos sido salvos, nos ocupamos en nuestra salvación. Porque somos hijos de Dios, actuamos como tal. Porque tenemos la aprobación de Dios, seguimos buscando su aprobación. Y la moraleja del discurso nos la dice Pablo, Gálatas 1:10. Queda claro entonces que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Porque si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Iglesia, estoy aquí para decirte, solo hay una persona en el universo que te conoce completamente y te ama incondicionalmente a la vez. Él conoce el propósito para el que fuiste creado, conoce tus más íntimos secretos y sin embargo no te ha descartado. Él conoce tus más íntimos fracasos y sin embargo no te ha descalificado. Nunca olvides cómo te ve Dios. Y podrás operar desde la aprobación y no para la aprobación. Podrás centrar tu vida en la aceptación del Padre en lugar de las expectativas de la gente. Y como Jesús, cada victoria en la vida y en tu propósito podrás atribuirla al poder que proviene de ser un hijo de Dios, completamente conocido, completamente amado y completamente lleno de su poder y de su espíritu. Alguien diga: gloria a Dios por esa libertad que tenemos en Cristo. Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie conmigo. Hay gente que tiene que sanar porque te han recordado una y otra vez que no has llegado a la altura, que no cumpliste las expectativas, que no eres quien te soñaron ser. Hay personas que crecieron sin padre, sin madre. O quizás los tuviste, pero no sabían expresarte la aceptación. No sabían cómo demostrarte ese afecto. Porque para amarte tienes que sentir amado. Y la gente herida hiere. Y quizás tú has venido herido porque alguien herido te hirió a ti. Pero Dios me trajo esa tarde para que sanara tu corazón. Para que el Espíritu Santo sanara tu corazón, trayéndote el eco de estas palabras: eres tú, mi hijo, mi hija amada, en quien tengo gran gozo. Me complaces, me haces sonreír, dice el Señor. Te amo, dice el Señor. Te veo y me emociona, dice el Señor. Eres mi hijo, eres mi hija, y me produces gran gozo. Y mientras cantamos, voy a pedir que quien tenga que sanar de esto, pases al altar. Está el grupo de oración para ministrarte y para darte ese abrazo de parte del cielo, para que nunca jamás vuelvas a depender de las expectativas de la gente. Dios te ama, Dios te ama, Dios